Terminaremos con Aristóteles, será nuestro tema del día. Vamos a empezar entonces con nuestro primer invitado del día, con el profesor Sergio Orozco. Sergio. Muchas gracias. El profesor Sergio Orozco es doctor en filosofía de la Universidad de Edimburgo, profesor asociado de la Universidad de Antioquia, Research Fellow de la Universidad de Edimburgo. También es un especialista en historia de las ciencias y precisamente nos hablará hoy de una fusión entre Aristóteles y la historia de las ciencias. Sergio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación tan temprano, aunque para ti ya no es tan temprano. Te escuchamos entonces. Paula, muchas gracias por la invitación, por darme un espacio en este evento, que si bien mi trabajo no es en filosofía griega o en filosofía antigua, sí tiene muchos componentes de la recepción y la influencia del mundo antiguo, particularmente en el periodo que trabajo, que es la modernidad temprana. Entonces quiero agradecer a la profesora Paula Mira por invitarme a participar y a mostrarles un poco de lo que estoy haciendo. Entonces, pues aprovecho y los saludo y la saludo a todos y a todas en esta mañana, en esta tarde, dependiendo de donde me escuchen. Como les digo, entonces, mi trabajo es un trabajo de historia de la ciencia y en este momento estoy trabajando sobre la circulación de unos textos astrológicos, particularmente los textos astrológicos producidos en la península ibérica y de la recepción o la circulación y transformación más bien que tienen en el mundo colonial. Y hay uno de particular interés que se produce en la Nueva Granada, que es del que voy a hablar. Y trabajando en este manuscrito, que es el que ven en la diapositiva inicial, pues hay unas referencias muy interesantes al aristotelismo y digo que son muy interesantes por las razones que les voy a contar a continuación o que les voy a presentar a continuación. Entonces, lo primero, si bien no creo que sea importante hacer una historia entera del aristotelismo en la Nueva Granada, quiero mostrar que hay un enfoque principalmente institucional y que ese enfoque institucional abre posibilidades, pero también ha limitado la lectura de otras fuentes, que es a las que me voy a referir en la primera parte de la exposición, en la segunda, como está aquí en los numerales, y es la circulación de ideas aristotélicas y otras ideas, pero entre esas las ideas aristotélicas, en un género de escritura que se llaman los repertorios de los tiempos, que son versiones ampliadas de almanaques y calendarios y textos astrológicos, meteorológicos, que tenían en principio una función práctica. Y luego de eso me voy a concentrar, les voy a presentar un poco de qué trata el Tratado de Astronomía de Sánchez, que es un manuscrito escrito en Vélez, en Nueva Granada, a finales del siglo XVII, y me voy a concentrar en tres aspectos, los voy a mencionar de manera muy genérica, pero me interesa resaltar en esos tres elementos la discusión o la conversación que tiene Sánchez con Aristóteles, si bien por supuesto no es en gran medida una conversación directa, aunque hay algunas referencias, por ejemplo, a textos como el de Ánima o la metafísica, pero es una conversación que está mediada también, por supuesto, por el género del que le viene, creo yo, el aristotelismo, que son estos repertorios, pero también por todas las discusiones que convergen en la península ibérica, por ejemplo, con las interpretaciones, podríamos decir, islámicas de Aristóteles y también de manera importante las interpretaciones judías de la cosmología. Y voy a lanzar entonces algunas conclusiones a propósito de eso. Entonces mi punto de partida para esta conversación de hoy es una visión del aristotelismo en la colonia, en el periodo colonial de la Nueva Granada, que ha estado centrado no exclusivamente, pero sí muy importante, en las instituciones coloniales, como vehículos a través de los cuales, digamos, llega el conocimiento que se produce en Europa, pero también en el mundo antiguo europeo, principalmente en los colegios a través de las órdenes religiosas. Eso ha llevado a que se considere que la apropiación y transformación de Aristóteles en el mundo colonial es una suerte de repetición más bien de doctrinas en las variantes de Aquino o de Suárez, dominantes en los manuales universitarios, en los manuales de enseñanza, tanto de los jesuitas como de los dominicos, y bueno, eso tiene problemas en parte. Esto, por ejemplo, es una copia de una esfera de Sacrobosco del colegio
del rosario, donde hay, por ejemplo, una rica mm, colección de anotaciones al margen, por ejemplo, que en muchos casos permanecen inexploradas o poco exploradas. Entonces, incluso dentro de esta misma tradición hay elementos que mostrarían que no se trata solo como de una recepción pasiva, aunque ese ha sido como el énfasis dominante. Pero también ha habido un desconocimiento importante de esas modificaciones locales de otras fuentes, del aristotelismo y el saber antiguo en el periodo colonial, y creo que también esto se ha hecho en el marco de una visión o de una oposición que se deriva también creo que de la historia intelectual europea, del conocimiento y de la ciencia, en la que Aristóteles se ve como el obstáculo a superar para el surgimiento del mundo moderno. Voy a presentar eso de manera breve en esta cita, que voy a leer las citas un poco rápido porque ustedes las tienen en pantalla, entonces las pueden seguir conmigo. Esta es una cita de Castro Gómez. Dice, desde comienzos de la colonia, las universidades de la Nueva Granada habían funcionado como plataformas que legitimaban el monopolio de los más altos cargos administrativos y eclesiásticos por parte de la etnia blanca dominante. La población universitaria constituía una sociedad aparte, limitada al grupo de las élites selectas, compuesta por individuos que aspiraban a ejercer posiciones de liderazgo político y espiritual en las colonias. Aquí es lo que más me interesa. El canon de los estudios era fijado enteramente por las órdenes religiosas, sin intervención alguna del Estado. Los adelantos que habían mostrado las ciencias europeas desde el siglo XVII eran prácticamente desconocidos en la Nueva Granada un siglo después. No eran Newton, Galileo ni Copérnico, sino Aristóteles y Santo Tomás los encargados de conducir al estudiante hacia un estudio científico de la naturaleza, La lógica y la teología eran vistas como fundamentos de cualquier estudio sobre el mundo social y natural, pero esta situación empezaría a cambiar una vez consolidada la expulsión de los jesuitas. En el año de 1768, Carlos III ordenó hacer un inventario completo de sus bienes con el fin de colocarlos al servicio del bien público. Bueno, esto reproduce un poco una visión que hay que matizar, y es que antes de la ilustración neogranadina, que coincide en parte con la llegada de Mutis, pues lo que había era escolástica y no había más. Y las discusiones en gran medida intelectuales eran estas discusiones sobre todo tomistas y en algunos casos suaristas, pero no había ese contacto con lo que se presenta aquí como los avances, los adelantos de las ciencias europeas. Lo que yo quiero mostrar es que si miramos otros vehículos de circulación, otras formas de circulación del saber, nos vamos a encontrar que esta imagen es problemática. Y les voy a hablar entonces de un género de escritura, de un género de circulación de ideas, que son los repertorios de los tiempos. Son evoluciones ibéricas, sobre todo españolas, pero también portuguesas, de los, digamos, tradicionales almanaques, que son textos impresos ya en este momento, que circulan incluso desde la Edad Media y que establecen posiciones y observaciones astronómicas para un periodo de tiempo específico y que tienen funciones concretas, que tienen funciones de organizar la vida a través de los calendarios, las celebraciones religiosas, también los días de mercado, las predicciones, digamos, meteorológicas para la agricultura y, por supuesto, de manera muy importante, las predicciones astrológicas para usos médicos, para la práctica de la medicina en conexión con la astrología. Estos repertorios en principio no difieren mucho de sus homólogos en otros contextos europeos y no tienen en principio, digamos, mayor originalidad y reproducen más bien un formato que había evolucionado a través también, en particular en el caso de la península ibérica, en conexión con las sociedades multiculturales que se desarrollan en Al-Andalus, por ejemplo. Entonces, estos repertorios contienen, voy a pasar, digamos, a mostrar los elementos rápidamente. Contienen unas definiciones básicas operacionales acerca del tiempo, que es un año, para que quien usa, digamos, estos pequeños impresos pueda entenderlos, qué es un año, qué es un día, qué es un mes, cuántos meses tiene un año y cómo se suceden unos a otros. Vemos ahí en pantalla una pequeña, pues son pequeñas definiciones no muy sofisticadas y si bien, digamos, incluyen algunos tecnicismos, tienen un sentido relativamente básico. Encontramos en estos repertorios de los tiempos las caracterizaciones mitológicas y también astrológicas que se representan de manera muy rica en tradiciones ilustrativas de los meses y de los cielos de los planetas. Vemos a la izquierda, por ejemplo, la representación del mes de enero con el dios Jano en la mitad, con el sol y la luna. Bueno, y eso recoge, digamos, también elementos pictóricos.
Y a la derecha vemos, por ejemplo, el cielo de Mercurio. Y bueno, este es parte de lo que incluyen estos repertorios. Incluyen también calendarios, entonces para un año determinado, en qué día se celebra la Pascua, en qué día, por ejemplo, en qué años, por ejemplo, son bisiestos, no son bisiestos, cuáles son las fiestas religiosas que se celebran específicamente, y contienen también las predicciones, digamos, astrológicas importantes para el cálculo de la agricultura y para la práctica de la medicina, por ejemplo, que en algunos tiene una forma detallada y amplia, por ejemplo, a partir de la inclusión de estos hombres del zodiaco, estas figuras zodiacales que correlacionan los astros con las partes del cuerpo, entonces indican el dominio de los astros sobre ellas y hacen las predicciones del caso para un año en el tratamiento de las enfermedades. Hacia mediados del siglo XVI, estos repertorios, los ibéricos, no otros en Europa, solo los ibéricos, se convierten en textos mucho más amplios y esos textos empiezan a incorporar de manera más completa elementos de cosmografía y en particular de astronomía y astrología, es decir, ya no solo hacen cálculos y predicciones, sino que proveen un conjunto de herramientas para el cálculo de esas predicciones y entonces movilizan elementos aristotélicos, elementos de diversas tradiciones tolemaicas, por ejemplo. Hay teorías planetarias más desarrolladas sobre el movimiento, sobre teorías de los elementos e incluyen también elementos cronológicos a los que no me voy a referir hoy. Si me han visto, he hablado de esto un poco en otras ocasiones y he detallado esos elementos pues cronológicos. Fíjense, por ejemplo, aquí que en el primero de estos repertorios aparecen en la izquierda, por ejemplo, la representación del cosmos típica de la tradición aristotélico-tolemaica medieval. En los manuales de la esfera de Sacrobosco aparecen ya incluidas en estos repertorios de los tiempos que vemos a la derecha, de manera pues más completa los 4 elementos en el centro, en sus lugares naturales, las orbes celestes, el cielo empíreo y la organización, digamos, en términos que son útiles para proveernos ya solamente una serie de cálculos, sino una visión más completa. Eso también hace o tiene lugar o se incluye, se puede ver en la transformación de la tradición ilustrativa y pictórica que aparece en los repertorios. Aquí se incluyen, por ejemplo, en esos elementos donde estaban las representaciones astrológicas, mitográficas, mitológicas, se incluyen también ahora, por ejemplo, elementos como este, que es el modelo de las teóricas de Feuerbach para el cálculo matemático del movimiento, por ejemplo, en este caso de Mercurio, que podríamos comparar con la imagen que vimos anteriormente. Si miramos entonces a manera rápida estos repertorios, entonces ya no solamente son pequeños impresos con elementos prácticos, sino que son ya textos que contienen síntesis y en muchos casos también elaboraciones y desarrollos novedosos, no solamente en términos de aplicación, por ejemplo, cuando se llevan a otras latitudes, a Filipinas, a Nuevo México, a Nueva Granada, sino también desde el punto de vista teórico. Hay discusiones muy importantes acerca de la naturaleza de los cometas, si son sublunares, si son supralunares, de qué están compuestos, cuáles son sus características. Lo que quiero mostrar entonces es que estos repertorios que circulan ampliamente en América, en principio con intereses prácticos, pues se convierten también en vehículos de esta síntesis de ideas astronómicas y astrológicas, y gracias, por ejemplo, a que muchos de sus pasajes son censurados por precisamente contener ideas censurados por la Inquisición. Aquí vemos, por ejemplo, un texto censurado, pues la censura no siempre impide la lectura y la censura también en muchos casos estimulaba el comercio de los libros, solo haciéndolos más preciosos pues y más costosos, pero incluso más interesantes. Y en ese sentido, entonces, pues hay unas redes importantes de circulación de estos libros que tenían ciertos pasajes censurados. En el caso, por ejemplo, de la Nueva Granada, que se ha estudiado prácticamente nada, esta es la recepción de estos textos astrológicos. Yo les voy a presentar en lo que queda del tiempo, el caso de Antonio Sánchez de Cosar y Guanientá, de quien sabemos poco o nada, es decir, sabemos solo lo que está en su manuscrito. Antonio Sánchez es el autor de un tratado de astronomía de la reformación del tiempo, un texto que se escribe, según él, entre 1676 y 1696 en Vélez, que vemos pintada en este mapa en la derecha, señalada con la flechita, en una zona bastante próspera en el periodo colonial, que pues pasa de digamos, un modelo extractivo
ante el agotamiento del oro a un modelo de comercio y productivo que la pone pues en el centro del comercio también en el mundo atlántico a través de los textiles y el tabaco. En ese contexto, Sánchez escribe este Tratado de Astronomía y la Reformación del Tiempo, ampliamente inspirado en los repertorios de los tiempos, como los que vimos anteriormente, pero no se trata de un repertorio más, porque su propósito principal es movilizar elementos de cosmografía y astrología para corregir lo que él considera que son errores en la fecha del nacimiento de Jesús, que cambiaría todas las cronologías hacia atrás y hacia adelante, pero también toda la posición de los eclipses y de los movimientos planetarios que son centrales para pues, la regulación de la vida y para la comprensión de la naturaleza en términos también astrológicos, cosmológicos, meteorológicos, de agricultura, pero también en un sentido escatológico, como veremos. Se trata entonces de un tratado de 245 folios con tres secciones o tres grandes tratados, uno que tiene elementos de cosmografía, otro que tiene elementos de medición del tiempo, cronología, y el tercero, una reforma, su propuesta de una reforma al calendario gregoriano a partir de su reorganización astronómica. Voy a presentar entonces las tres cositas de manera relativamente breve que quiero traer a la conversación, en donde yo creo que él tiene una conversación, como les digo, mediada con Aristóteles y otros, donde podemos reconocer, por un lado, la movilización de elementos aristotélicos, pero la articulación de esos elementos en torno a esta tradición del género de los repertorios ibéricos. El primero entonces es el problema del orden de las ciencias, el problema entonces que él retoma claramente, como veremos, elementos de esa organización aristotélica, pero son unos elementos que si miramos en detalle no tienen en muchos aspectos esa mediación tomista o suarista, por ejemplo, típica de la colonia. Las transcripciones están hechas de manera diplomática, entonces pueden resultar un poco molestas, pero bueno, me siguen aquí en la lectura. El primero entonces es, hay una primera división que es clásica aristotélica de las ciencias por su objeto y de las ciencias por su capacidad demostrativa. Entonces dice Sánchez, digo pues que en tanto es una ciencia mejor que otra, más noble, en cuanto al fin y modo con que se toma o el objeto que mira, de donde los sabios dicen que una ciencia es mejor o más noble que otra en dos maneras. La una es por el objeto que mira o materia de que trata, así como mejor ciencia es la que trata del hombre que la que trata de las plantas. La otra manera o dignidad de las ciencias es cuanto a la certidumbre de las cosas de que tratan, porque la que con más certidumbre tratare las cosas, esa será la mejor o más noble. Y así en esta manera las cuatro ciencias matemáticas, de quienes se deduce la filosofía natural, dice, son mejores que todas aquellas que no producen por demostración ni hacen por sí silogismo demostrativo. Aquí recoge pues elementos de esa discusión sobre la certeza de las matemáticas, pero lo que quiero señalar entonces es que hay aquí una primera división de las ciencias por su objeto o por su certeza. Esa primera división adquiere otra dimensión o una dimensión que también es dual, y es la división de la ciencia según su utilidad. La primera es una utilidad para quien practica la ciencia, ¿verdad? Entonces dice, tomemos además de esto las ciencias en otras dos maneras. Esto es en aquel en cual sea más útil o más fructuosa. Y aunque a esto no podremos responder afirmativamente que la filosofía natural en cuanto sí misma haga o por sí misma haga salvo al sabio, es decir, constituya por sí misma la salvación, puede hacer en una de dos maneras, porque tomándose por objeto lo fructuoso de esta y de las demás ciencias, que es el saber, se puede venir en conocimiento del autor de la vida, haciendo distinción entre las cosas naturales y sobrenaturales. Sánchez piensa que la filosofía natural permite dividir lo natural de lo sobrenatural, y el caso que él pone, que es un caso de amplia discusión medieval y renacentista, es la identificación del eclipse sobrenatural que se reporta en la crucifixión y que para él es clave en la transformación de las relaciones del movimiento planetario en su cálculo de los eclipses. Ahí vemos una representación del presunto eclipse sobrenatural que, según la tradición cristiana, por ejemplo, reporta Dionisio, y piensa pues que, o reporta que hay un eclipse sobrenatural durante la crucifixión. Entonces, la capacidad de distinguir lo natural de lo sobrenatural, por ejemplo, puede conducir precisamente a reconocer que el mundo es una creación de Dios y entonces conducirnos a la salvación. Y el otro son propiamente las utilidades, digamos, prácticas, esas, digamos, como la segunda capa de la otra división, donde dice, tomándose pues en la otra manera de estas ciencias, la utilidad por objeto, que es el obrar en caridad,
cuyo objeto es el que mira la filosofía moral, se puede hacer mucho bien, porque el sabio en aritmética puede hacerlo en descargo de la conciencia de muchos, partiendo y dando a cada uno lo que es suyo, pues con esta insigne ciencia se descubre la verdad por demostración, como lo he hecho yo sacando el verdadero daño del nacimiento del Señor. Esta se divide en discreta y continua. Esta es una división que puede sernos familiar. La discreta, que es la que comienza de la unidad en aumentación infinita, nos aprovechamos de ella para todas cuentas de contratos, u de la continua, que es la que comienza de cualquier número entero en disminución infinita sin fracción de la unidad, nos aprovechamos en todas cuentas de progresiones matemáticas. Entonces, aquí está, digamos, hay una centralidad de las matemáticas que voy a señalar en algún momento, en la que la utilidad de las ciencias entonces está relacionada precisamente con la capacidad, piensa él, de contar. Cuando él habla de aritmética, en realidad lo que está haciendo, de lo que está hablando, es una visión, digamos, también tradicional, es la capacidad de computar, es la capacidad, en última instancia, de establecer relaciones, aunque esto no está enteramente desarrollado en el tratado, sino solamente mencionado. Él piensa que la base de la racionalidad es esa capacidad que él denomina aritmética, o habla de demostraciones aritméticas, y a lo que se refiere precisamente es a la capacidad de establecer elementos. Desde esta perspectiva, entonces, las ciencias tienen su raíz para él, en la que él denomina la radical aritmética, o la aritmética que funciona como raíz de las ciencias, y entonces dice que todas las ciencias matemáticas, en última instancia, incluso la geometría, que se divide en geografía y cosmografía, tienen su raíz precisamente en esta capacidad de calcular. Entonces dice, por ejemplo, que la geometría, que se divide en geografía y cosmografía, y la geografía tiene por oficio medir las leguas, la cosmografía los círculos, y también la latitud, altitud, profundidad. Pero también recuerden que había mencionado que la filosofía natural para él proviene precisamente de las matemáticas en este sentido, y dice así: el geométrico podía hacer mucho bien con sus medidas, el astrólogo físico, diríamos el médico con sus medicinas, el filósofo natural computando los 4 tiempos del año para el buen acierto de la agricultura en cada clima de la tierra, procurándose asegurarse en ello por sus causas naturales, porque como la astrología no es otra cosa que un juicio sacado de los efectos naturales que se causan en los cuerpos inferiores mediante las influencias de los celestes superiores, de los astros y planetas como causas segundas, puede haber engaño. Bueno, entonces aquí está esta organización que detalla de manera importante el caso de la astrología. Con eso entonces voy a moverme precisamente al segundo elemento, que son aspectos básicos de esa concepción del mundo, que encontrarán, pienso yo, tiene algunos tonos aristotélicos y tolemaicos, pero que tiene un sello de originalidad que es, me parece, evidente. Entonces, el mundo está dividido en 3 partes, es una división relativamente tradicional. Las llama invisible, celeste y elemental, o como dicen, según él dicen los filósofos, en invisible, agente y paciente. Los cuales dicen, en especial los físicos, dan estas mismas partes en el hombre, es decir, esa correspondencia entre el mundo y el hombre. La parte invisible en el espíritu, la celeste en la materia de los ojos y la paciente en los 4 humores. La parte invisible del mundo es el cielo empíreo, trono de Dios y patria de los escogidos. Después de este, al estrellado no hay otro cuerpo celeste, como probaremos, sino solo las aguas que Dios dividió de estas otras de acá abajo, que actúan, vamos a ver en un momento, como una suerte de espejo reflejando las influencias de los astros, y deben estar cuajadas, es decir, deben estar densas, pegadas sobre el firmamento estrellado, no solo para que la luz del sol y sus influencias y de los demás astros y planetas no se divirtiesen de ahí para arriba. La segunda parte, que es el cielo agente, son los cielos agentes, que son los planetas, y él incluye a los cometas en cuerpos celestes que se mueven de manera regular alrededor de la Tierra, que él considera que están enquistados en las orbes celestes, y para eso entonces él tiene una teoría novedosa. Y la tercera parte es el cielo, la tercera parte del cosmos es el paciente, dice al final aquí agente, la parte celeste, porque con su continua agencia de movimientos e influencias padece la parte elemental, es decir, la parte elemental sería la tercera parte, produciendo, conservando y corrompiendo los mixtos o los compuestos, como los denomina, de los 4 elementos con sus cualidades. Entonces, esa parte elemental, por ejemplo, dice, según Aristóteles y Platón, dice que la nombran y elementos significa principios materiales de que se pueden producir y crear diversas cosas, los cuales con sus maestros y discípulos
juzgaron que para esta creación hubo una materia primera cuando dijeron que Dios no pudo crear las cosas de nada y la nombraron Ile, tanto como materia suficiente, capaz y aparejada para recibir las formas que Dios le quisiese dar y hacer de ella, cuyo error contradice el poder absoluto de Dios. Entonces está esa discusión acerca de que la materia tuvo que haber sido creada, es una discusión que viene en parte en tensión con las lecturas en la península ibérica de Aristóteles, pero lo que me parece importante aquí resaltar es precisamente ese tercer, digamos, hay una consistencia en esa división entre lo celeste y lo terrestre, entre lo elemental y lo celeste. Pero esto, digamos, se pone a prueba o tiene un momento crítico, me parece, en esa nueva reorganización del mundo que aquí está reconstruida porque desafortunadamente la página del manuscrito donde él promete hacer la ilustración no está, entonces esta es una reconstrucción vectorial a partir de las descripciones que él hace de las pequeñas piezas. Vemos a la Tierra en el centro y vemos que los orbes celestes, que son concéntricos, no están en contacto unos con otros, como vemos, por ejemplo, en la representación de Sacrobosco o como vemos, por ejemplo, en la representación de los repertorios de los tiempos. ¿Cuál es la diferencia principal para él aquí? Y es que Sánchez está tratando de reconciliar una, digamos, una filosofía natural, una visión cosmológica, una concepción del cosmos a partir precisamente de elementos y cualidades con el cálculo matemático de observado y observable de las posiciones planetarias. Entonces, ese mundo, digamos, o ese cosmos circular que resulta altamente incompatible con el movimiento errático de los astros si se miran desde la Tierra, el movimiento, digamos, con los fenómenos como la retrogradación de los planetas o el cambio de velocidades, etcétera. Entonces, lo que hace Sánchez es producir un modelo que es matemático y filosófico natural a la vez, en el que los planetas están enquistados en estos orbes que no están en contactos en sí mismos, sino que tienen lo que él denomina un nudo piramidal, es decir, que tienen una protuberancia que está dirigida hacia la Tierra que desde el punto de vista dinámico modifica todo el sistema de pesos. A esto le añade la idea que voy a detallar en un momento, que los planetas se mueven, perdón, que todos los cuerpos celestes gravitan o tienden a un punto céntrico que estaría en el centro del universo. Fíjense entonces que si bien se mantiene la distinción entre lo celeste y lo terrestre, hay una extensión de la gravedad, que es una propiedad o que es una cualidad típica de ciertos cuerpos, se extiende incluso a lo celeste para dar cuenta del movimiento planetario en este caso. Entonces él dice que entonces los cielos, si bien son unos cascos incorruptibles, son huecos, hay espacios entre ellos, tienen esta figura piramidal, los planetas están enquistados en estos nudos que él denomina cajas y entonces producen el movimiento de la siguiente manera. Para eso explica entonces con un experimento mental. Y dice lo siguiente: supongamos que pudiésemos socavar la Tierra, donde está el centro del mundo, en tal manera que pudiésemos llegar a este punto céntrico con una esfera hueca y perfectamente redonda, cuyo canto, o sea, cuya groseza fuese por todas sus partes de igual groseza, y la soltásemos allí. De necesidad, por ser el centro, se hubiera de estar quieta y sosegada y sin movimiento alguno, pues no le harían ninguna de sus partes de su cuerpo más peso por unas que por otras, precisamente porque su groseza es idéntica en todas sus partes. El cual, el punto céntrico, al mismo instante, hubiera de quedar en el dimidio, o sea, en el centro y semidiámetro de la esfera, distándole todas sus partes de ella por iguales distancias. Y si luego pusiésemos sobre ella, en una parte sola, algún peso, como un poco de cera, o sea, como pensamos en el equivalente de los nudos planetarios, en tal manera medido que bastase para que se desquiciase, o sea, para que saliera de su movimiento, de aquella estabilidad en que se debiera estar, al instante se movería alrededor, es decir, empezaría a circular por el peso que tiene de la protuberancia solo en uno de sus lados, porque aquel peso de la cera que se le puso, le haría moverse buscando el otro punto céntrico como a su centro, y no pudiéndole generar por el estorbo de él de más peso de las partes opuestas de la esfera, de necesidad infaliblemente proseguiría con infinitas circulaciones. Y esto explicaría, digamos, entonces, o habría una conciliación entre la representación física, pero también la representación matemática del mundo. Entonces, ese modelo de las orbes concéntricas se modifica por este modelo de las orbes con los nudos piramidales. El último elemento que quiero resaltar, digamos, de manera muy
esquemática es presentarles una de las partes que a mí más me gusta del manuscrito, que es esta tabla de las 4 cualidades que presenta las correspondencias, digamos, de manera vertical entre cualidades, elementos, partes del mundo, partes del año, humores, vientos, partes de la luna, cuartos del día, edades del hombre y las cualidades de los signos. Entonces encontramos, por ejemplo, lo caliente y lo húmedo, que se corresponden con el aire, con oriente, con la primavera, con el humor sanguíneo, con la medianoche, etcétera. Es decir, encontramos aquí esta correlación que pues recoge, por supuesto, elementos de diversas tradiciones de la antigüedad, pero también de la Edad Media y el Renacimiento, y entonces mantiene de todos modos o explica, digamos, se muestra esa división entre lo agente paciente y lo celeste, digamos, y lo terrestre en una modificación, pienso yo, muy importante de los elementos o de los puntos de partida, tanto, por supuesto, de las tradiciones tomistas o suaristas, pero también de las tradiciones mismas de los repertorios de los tiempos, a partir de las cuales hay modificaciones. Con esto entonces, con estos, digamos, 3 ilustraciones, lo que he querido mostrar es que hay una diversidad de fuentes en el aristotelismo neogranadino. No solamente están las fuentes escolásticas provenientes de manuales de enseñanza religiosa, sino que también están estas formas de circulación y hemos de atenderlas pues también para entender entonces como el pasado del conocimiento científico en el contexto colonial. Esa circulación de impresos astrológicos es también un vehículo de transmisión de saber astronómico y cosmográfico de alta complejidad, es decir, no solo hay nociones básicas, sino que hay nociones elaboradas y significativas allí. Y lo que quiero decir entonces también es que los aristotelismos como son elementos de discusión, no se trata aquí simplemente de una repetición, como tendemos a veces a pensar, incluso en la escolástica es equivocado, pero tendemos a pensar que esa autoridad de Aristóteles es la repetición de la repetición, sino que lo que vemos aquí, me parece de manera muy importante, es digamos, como un diálogo o un elemento que se trae a la transformación de las ideas, pero que produce incluso en este caso colonial transformaciones no solo desde el punto de vista de la aplicación práctica, sino desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de las ideas. Con esto entonces cierro y les agradezco mucho por su atención. A ti, Sergio, muchas gracias por la exposición. Recuerden entonces que los invitamos a hacer sus preguntas o por el chat de preguntas y respuestas, ya te vi, Andrea, o también levantando la mano les damos la palabra. Andrea, me pareció ver tu mano. Bueno, mientras Yo veo Andrea... al Alfonso con la mano levantada. Tenía primero la mano de Andrea, pero mientras... Alfonso. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante tu presentación. Yo tengo la impresión de que cuando hablaste de lo de la división de las ciencias, un texto absolutamente pertinente puede ser la división de las ciencias y los conocimientos del Fileu, no encuentro un texto aristotélico, pero también desconozco parte de ese corpus donde se haga tanto énfasis en la utilidad y en la presencia o no de matemáticas, y creo que eso todo lo encuentra uno en el Fileo. Entonces es una observación general, pero lo otro es que me llamó muchísimo la atención la utilización del término humores sin H a propósito de las mezclas. Porque eso denota una cierta influencia de un corpus médico. Entonces, la pregunta es si ese uso del término humores es propio de este autor o es propio de la época, porque los humores no está refiriéndose a los humores médicos, sino a las mezclas de elementos, etcétera. Entonces, esa es la pregunta. Perfecto. Alfonso, muchas gracias. Lo primero, claro, esa fuente del Fileo no lo había pensado y está muy interesante porque él constantemente se refiere a Aristóteles y Platón, ¿verdad? Pero no hay una evidencia clara, por ejemplo, de lectura de textos platónicos, entonces sería interesante rastrear lo que llega aquí, y si llega, digamos, si hay alguna seguramente mediación, pero creo que sería una pista para, para profundizar en este punto. Y sí, claro, con el término, esa es una muy buena pregunta de los humores, él utiliza el término, tiende a utilizar el término humores sin H,
y se está refiriendo precisamente a una cierta tradición, digamos que tiene desarrollos importantes de medicina ibérica y que precisamente por humores se refiere precisamente a los compuestos o a los mixtos, que tiende a tratar precisamente de esta manera. Entonces no se trata como de las características sino de los cuerpos, sino precisamente de los mixtos en tanto son humores o compuestos de esto o aquello. Ok, muchas gracias. A ti muchas gracias. Gemma, ¿te escuchamos? Buenos días, muchas gracias. Sergio, me ha gustado mucho oír tu charla. No conocía este texto. ¿Y qué sabemos del autor, por favor? Sánchez de... espérate, lo apunté. Sánchez de Cozar, ¿nos puedes explicar un poquitín más, por favor? Me crea mucha curiosidad. Muchas gracias. Esa es una pregunta difícil porque no sabemos de él más que lo que él dice, que no es poco, en parte porque él hace estas presentaciones que son típicas de las presentaciones al rey para buscar pues como sus favores y obtener algo en cambio de su tratado. Hace una genealogía de sí mismo, grande, extensa, donde se presenta, y esto es un elemento del que estoy trabajando de manera muy importante como descendiente de indígenas, de manera explícita, y descendiente también de conquistadores para tratar de reivindicar su papel como mestizo en la historia de la salvación y la inclusión del nuevo mundo en esta historia, digamos, de la cristiandad que avanza hacia la salvación. Entonces, hay una caracterización amplia de él y su familia, pero esa caracterización genealógica ha resultado muy difícil de confrontar. Si bien hemos encontrado o he encontrado algunas pistas acerca, por ejemplo, de su madre, ha sido muy difícil ubicarlo como personaje histórico. Entonces él se presenta como párroco de Vélez, pero los registros no coinciden con eso. Es decir, las actas, por ejemplo, parroquiales que se firman, no hay ninguna firmada por alguien que se llame como él. Entonces ahí hay un primer elemento de dificultad. Por los elementos que hay, tanto explícitos como algunos implícitos, es obvio que tuvo acceso a educación, es obvio que estudió en un colegio y mi tendencia es a que estudió con los jesuitas, probablemente en el colegio de San Bartolomé o probablemente en el colegio de Tunja, porque tiene referencias a Copérnico, tiene referencias a Clavius, en un periodo en el que la historia colonial colombiana no ha pensado que esto no existía, pues está, circula y sucede. Tiene un conocimiento razonable del latín, escribe razonablemente en latín, debe tener una biblioteca razonable y eso nos lleva a pensar que o tiene acceso a bibliotecas importantes o tiene medios de proveerse libros que son muy, muy, muy costosos en este contexto, pero yo tiendo a pensar un poco en lo segundo, aunque él se presenta como alguien muy pobre, tiendo a pensar que no lo es porque tiene acceso a libros que están prohibidos en las instituciones religiosas. Entonces, yo creo que ese elemento también es importante. Aún no sabemos mucho, pero esto es un trabajo que está en progreso y eso es por ahora todo lo que sabemos. Ha sido muy difícil como cruzar fuentes para encontrar en realidad el personaje histórico. Gracias. Y otra preguntita. Cuando decías que ya está pues la incorporación, no solo la metabolización del saber pues médico, cosmológico, etcétera, a través del mundo hispánico, pero ¿qué elementos te parece que ya empieza a haber de la colonia, del contexto neogranadino? Esa es Habla una del pregunta muy, territorio. Esa es una pregunta muy interesante. Una es que, por ejemplo, hay una tabla de las longitudes y esa tabla de las longitudes está calculada con el meridiano de Vélez. Entonces hay un elemento de conciencia territorial, espacial muy importante y eso le da una suerte de sentido de la distancia de ahí a otras ciudades del mundo español. Ese es un primer elemento muy importante. El otro está esa conciencia, pienso yo, como del nuevo mundo que mencionaba en esa representación como mestizo, incluidos en la historia de la salvación, que es una conciencia histórica también y que hace que el descubrimiento del nuevo mundo, como él lo dice, sea parte de una historia de la cristiandad en la que él se conecta con una identidad, digamos, podríamos decir, universal a través de un cristianismo que se presenta como globalizante, como un elemento, como un vehículo de la globalización. Hay también una serie de discusiones muy importantes y muy interesantes en relación con el espacio.
y él habla, por ejemplo, de las distancias entre Vélez y Lima, entre Vélez y distintas partes de lo que hoy denominamos Ecuador o de la provincia de Quito en ese entonces, que dan la impresión de, probablemente no él, pero de que tuvo contacto con viajeros que le cuentan acerca de cuánto tiempo se demora en ir de un lugar a otro, y esto constituye pues elementos muy importantes del, por ejemplo, del cálculo de las longitudes y de las latitudes. Yo creo que esos elementos, digamos, como neogranadinos, están ahí un poco como de una conciencia espacial y temporal, pero esa conciencia espacial y temporal, que es lo que me parece muy interesante, se lee o se subsume en el fondo como este discurso universalizante de las matemáticas y del cristianismo también. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Muchas Gracias. gracias. Bueno, pues muchas gracias, Sergio. Por aquí Andrea nos dice que quería era aplaudir. Entonces, Muchas tenemos gracias. un aplauso de Andrea. Les recuerdo que está circulando el formulario de Google para reportar la asistencia para que luego puedan descargar el certificado. No lo tienen que llenar cada vez que circule, es para que las personas que se vayan conectando y que estaban inscritas puedan hacerlo. Para que puedan tener su certificado. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo, Sergio, porque ha sido pues muy ilustrativo, muy interesante, un viaje al pasado bastante bonito. Nosotros entonces nos vamos a tomar 5 minutitos de pausa para empezar en nuestra siguiente charla. Empezaré yo en la siguiente charla a las 9:20. Entonces, tomémonos una pausita pequeñita y volvemos 9:20 en punto. Muchas gracias de nuevo, Sergio.